se embarca rumbo a Montevideo para empezar el proyecto Ushuaia-Alaska. Saliendo de Montevideo, agarré la ruta número 1 con dirección a la frontera con Argentina en Entre Ríos. Siendo las 20:40 en Argentina. Sí, se logró. Ahora ya rumbo a Buenos Aires, 200 kilómetros. Estamos por la ruta 14. Bienvenidos a Sudamérica. Vamos a inmortalizar el momento de haber estado en Buenos Aires. Así que bueno, gente, hacia el obelisco. Ahí está, obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos al canal. Inicia la aventura, bueno, en realidad continúa, pero bueno, damos inicio ahora desde Buenos Aires después de pasar Navidad con familia. Ya salimos de Capital Federal y estamos en la autopista rumbo a Cañuelas y de ahí agarramos ruta 3 con destino de hoy Tandil. Vamos a pasar una noche y mañana vamos hacia la costa, hacia la ciudad de Necochea. Así que bueno, por suerte la salida de Capital, hoy que es un viernes después de un feriado y en fin de diciembre, por suerte había poco tráfico. Así que pudimos salir de Capital bastante bien. De hecho salimos hace 20 minutos exactamente y ya estamos en plena autopista. Así que tranquilo, 23 grados, sol, hoy da mucho calor, pero bueno, si se mantiene el día así fluido, la verdad que vamos a disfrutarlo. Son 350 casi kilómetros hasta Tandil, así que bueno, iniciando esta aventura rumbo al sur. Primer objetivo sería Ushuaia, en Tierra del Fuego, y después de ahí iniciaría el ascenso. Así que bueno, gente, vamos a seguir. Ya pasamos Cañuelas, así que agarramos ruta 3. Ya se empiezan a ver quintas, chacras, campos, respirando un poco de aire campestre, por así decirlo. Así que bueno, ahora toca ruta 3. Todo derecho por bastantes kilómetros. Estamos a 280 del destino que es Tandil. Subió 1 grado la temperatura, 24 ahora, pero la verdad que está bastante tranquilo. Para esta zona poco tráfico, algún que otro camión, pero la verdad que muy poco. Sí se veía mucho más tráfico entrando a la ciudad de Buenos Aires, pero acá para este lado, que yo pensé que digo, bueno, por ahí siendo verano y vacaciones quizás había un poco más de tráfico, pero bueno, hoy es viernes, es día hábil se supone, y quizás también la gente que se toma días del fin de semana por ahí se van más para el lado de la costa atlántica. Creo que toca un peaje, sí, efectivamente toca pagar. Vamos por la finita de manual porque hay que pagar en efectivo. Bueno, hay un cartel ahí que dice paso libre de motos. Todo bien, todo bien, pero no paso por ese huequito. No sé si lo ven. Hay un mini guardrail ahí, la barrera cerrada y supuestamente un paso de moto por ahí, pero estoy medio apretado. Ya me metí acá, voy a pasar por el costado de la barrera y listo. Es lo que hay. Sí, amo no pagar peaje en moto. Continuamos. Seguimos en ruta 3. Está haciendo bastante calor, ya 28 grados y son las 9:20 de la mañana. Recién, hace 2 horas que salimos de casa. Nos quedan justo 200 kilómetros hasta Tandil.
Vamos a ver si en un ratito paramos como para descansar un poco, estirar las piernas, tomar agua y después seguimos. La verdad que nada, va a ser un día en general bastante corto, o sea, en total 380 kilómetros, pero bueno, es todo recto, todo bastante rápido, así que deberíamos estar llegando temprano, cerca del mediodía. Bueno, acá estamos con el amigo que se quedó sin batería o no le arranca la África. Vamos a ver si empujando le arranca. De 10. De primera. Es una África, esto no es alemán, esto es campo. Bueno, bien. Buen viaje, buena ruta. Gracias. No te olvides. Buen viaje. Sí, sí. Hecho. Chau, chau. Bueno, arrancó rápido, así que nosotros ya descansamos y ahora vamos a continuar. Arrancamos, gente, acá habíamos parado en una estación de servicio de Las Flores. Casualmente ayudamos a Daniel, ayudamos ahí a un colega motero que no le arrancaba, no sé si por un problema de batería o qué. Y ya continuamos, estamos a 170 kilómetros de Tandil. Descansamos un poco, tomamos agua, recargamos energías, charlamos un poco de motos. Recibimos recomendaciones. Y ahora el próximo destino. La verdad que el día está bastante tranqui, está haciendo calor igual, casi 30 grados ahora. Pero disfrutando de este viernes de inicio de viaje. Después de haber pasado Navidad festejando, comiendo y demás, volvimos al modo viaje, al modo ruta. Así que bueno, ahí vamos. La verdad, estos pueblitos de campo bastante tranquilos. 100 kilómetros para llegar a Tandil. Son las 11 de la mañana, 29 grados. La verdad que estamos circulando bastante bien y bastante rápido, así que nada, vamos a estar llegando al mediodía. Pero bueno, es un día tranquilo. Vamos a parar en camping, así que bueno, hoy nos toca dormir en carpa. Pero bueno, vamos a aprovechar la tarde para descansar un poco. La verdad que nada, me quise tomar el día tranquilo, pocos kilómetros en general. Mañana menos todavía porque tengo que ir hasta Necochea. Y en Necochea me encuentro con un amigo de la infancia, Matías, que no veo hace 6 años más o menos. Lo voy a ver mañana sábado, me voy a quedar el fin de semana y el lunes ya sigo viaje. Vamos a tomar un poco de agua. Hace 30 grados, hay que hidratarse cada tanto. Siempre se me complica cerrar el cosito este. Para abrirlo es fácil, para cerrarlo con una mano, con la izquierda encima, siempre se me complica. Ahí está. Había unas vaquitas, cada tanto se ven unos aguiluchos, algunas aves silvestres circulando por los campos argentinos de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Allá están las vaquitas, no sé si se ve, hay bastante ganado por esta zona. Campo para donde se mire. Estamos por la ruta 30, rumbo a Tandil. Son las 12 menos 10. Ya se empiezan a ver al fondo algunos cerros. Eso evidencia que estamos avanzando, cambiando de terreno, digamos. Ya estamos a 30 kilómetros de Tandil y me queda un margen de 53 de nafta. Yo creo que llego bien igual. A veces el margen que te marca no es
no es 100% preciso. La verdad que es bastante acertado en general. Pero bueno, no sé si se llega a apreciar ahí en el fondo. Empezamos a ver los primeros cerros. Todavía estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia bastante grande, bastante extensa. Acá, obviamente, saliendo de los centros urbanos, es todo campo. Agricultura y ganadería, mucho ganado. Estamos ya entrando en Tandil. Se ven ahí las sierras de fondo. Vamos a ver qué tal el camping, que lo tengo acá a exactamente 2,5 kilómetros. Veremos la primera opción que elegí, que busqué en el Google Maps. Veremos el tema de precio y demás. Ya este paisaje ondulado con árboles me gusta más, ¿eh? Sí. Muy lindo. Vamos a ver dónde está el camping. Supuestamente debería estar a la izquierda en unos 300 metros. Zona boscosa. Ay, qué rico aroma. Y debería ser esto, supuestamente. Quinta Belén. Vamos a averiguar acá qué onda. Buenas. Bueno, se ve bonito. Vamos a ver qué onda el precio. Bueno, entramos al camping buscando una zona de pasto verde. Estamos haciendo un poco de enduro acá. Creo que vamos por acá, ¿eh? Bueno, vamos a ver dónde nos ubicamos. Estamos en remera, como verán. Salimos a dar una vueltita después de habernos instalado en el camping. Armamos la carpa. Almorcé. Me acosté un ratito. Y respondí algunos mensajes. Y bueno, ahora siendo las 5 de la tarde, 5:15, salí a dar una vuelta. Vamos a pasar primero por el lago y después vamos para la zona de la ciudad, del centro. Hay un viento fuertísimo. Hace calor igual, 31 grados, 32. Pero la verdad que el viento hace que sea un poco más pasable la tarde. Igual increíble como se me pasó, no puede ser que ya sean las 5 de la tarde. Pero bueno, estamos acá tranquilos, disfrutando del primer día de viaje. Ya coordinado todo para mañana llegar a Necochea a la mañana. No sé si pueden llegar a ver allá las sierras de Tandil. Después de tanta llanura, por lo menos ahora disfrutamos un poco las mini montañas. Hop, loma de burro. Hop.
Bueno, acá estamos en el laguito. Vamos a parar un ratito a sacar algunas fotos. Bueno, ahí se ve el lago. Recién paramos ahí al ladito. Ahora vamos para el centro. Ahí está el dique. Muy linda ciudad. Yo estuve en Tandil hace como 20 años. Bueno, 18, 15, no sé. Hace un montón. Y la verdad que no la recuerdo tanto. Bueno, estamos en la plaza de Tandil, en el centro de la ciudad. Vamos a dar una vueltita por acá. Y luego de dar una vuelta por el centro con la moto, decidí estacionar en la zona de la plaza central. Lamentablemente una de las cámaras se me quedó sin batería y bueno, no llevaba el repuesto, por lo que no les pude grabar mucho del turismo que realicé de a pie por las calles céntricas de la ciudad. Aproveché para tomar un café y luego ya volvería de regreso al camping. Bueno, volvimos a dar una vuelta. Y ahora tenemos que subir por acá, que yo bajé por acá. Bueno, hacemos un poco de enduro, ¿no? Practicamos un poquito. Ahí está nuestra carpa. Hay una torre ahí atrás. Recién la veo. Y sí, efectivamente, tras los árboles, del otro lado del camping se hallaba una torre, que, si me permiten la referencia, me recordaba un poco a las torres del Age of Empires. Realmente no era muy antigua, pero por su estado de abandono y el entorno boscoso de su alrededor, invitaba a fantasear un poco con épocas medievales. Vamos a dar la vueltita por aquí. Empieza el día, y mientras tomo un café y aprecio la tranquilidad del camping, me doy cuenta de que el viaje también está hecho de momentos como este. Quizás ahí está la verdadera esencia de viajar. No solo pensar en el destino y las grandes aventuras que seguro vendrían más adelante, sino también aprender a disfrutar de cada etapa. Y mientras escucho el canto de los pájaros, pienso en lo que sigue, con la moto esperando unos pocos metros, lista para volver a la ruta. Tocará poner rumbo a Necochea, el siguiente destino, y que nos va a acercar un paso más a Ushuaia. Nos vemos en el próximo capítulo.